Estamos viviendo en tiempos verdaderamente muy emocionantes. Estamos viviendo en tiempos maravillosos. Y no es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo tenga miedo. No es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo se esconda dejándose llevar por el pánico, por la ansiedad, por la psicosis que se está moviendo en este mundo. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Que la iglesia también sea arrastrada, no solamente en el río de iniquidad, sino en el río de pánico, de psicosis, miedo y temor que está inundando las naciones del mundo en este tiempo. El enemigo de nuestras almas sabe que le queda poco tiempo, según Apocalipsis 12:12, y por eso, ese es su propósito, eso es lo que él quisiera, pero no estamos en ninguna manera para darle gusto a él. Debemos comprender que estamos viviendo en tiempos muy proféticos, como veíamos en el mensaje anterior de esta serie de la generación de Josué. Estamos viviendo en tiempos muy proféticos. Estamos viviendo tiempos en los cuales delante de nuestros ojos se está cumpliendo la profecía bíblica. En 2 de Pedro 1:19 se nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Hemos visto el cumplimiento de mucha profecía bíblica y quizá sin darnos cuenta, como Ageo 2 del 6 al 9, Lucas 21, 20, 24, 28 al 32, Mateo 24 del 32 al 36, de eso ya hablamos anteriormente. Y todo esto que está sucediendo nos viene a mostrar una cosa, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El Rey ya viene. Estamos viviendo en la última generación que verá suceder el avivamiento mundial del cual Dios ha hablado, el derramamiento de la gloria de Dios en mayor medida, como jamás en la historia de la humanidad haya sido vista en todo el mundo, en una mayor medida que como esta inundó a la iglesia del primer siglo. La segunda venida de Jesús se acerca, pero también no solamente veremos el avivamiento, la gloria de Dios, la segunda venida, sino que también se está acercando la abominación desoladora, el anticristo, el falso profeta, la gran tribulación. Pero tenemos un gran consuelo y una gran esperanza, porque sabemos que estamos del lado vencedor. Sin embargo, este es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo se consagre más, se entregue más, se santifique más, porque el tiempo de nuestra redención se acerca. Y claro, sabemos y entendemos que no podemos conocer el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Marcos 13:32. Sin embargo, Jesús nos deja claro las señales de su venida para que podamos saber cuando estemos cerca, para que podamos entender que cuando su venida esté cerca, como dice él, a las puertas, como dice en Lucas 21:28, Mateo 24:33 al 34. Para que de esta manera el Señor no nos sorprenda como ladrón, como habla Primera de Tesalonicenses 5:4. Por eso es tiempo ahora que la iglesia de Jesucristo despierte. Como Jesús dijo en Lucas 21:28 y Pablo hace un eco en Romanos 13, verso 11.
Entonces, estamos en un tiempo en que Dios va a levantar a su iglesia a como dé lugar. A como dé lugar. Él va a levantar a la última generación de Josué. Debemos comprender que la generación de Josué histórica, en lo natural que encontramos en la Biblia, en el libro de Josué, evidentemente, es nada menos que un tipo de la iglesia en los tiempos finales, de la última generación que experimentará el cumplimiento espiritual de lo que encontramos en el libro de Josué, que conquistarán la tierra cumpliendo con el propósito de Dios, no con el propósito de Dios nuestro, no para edificar pastores y ministros, un propio reino para sí mismos, al que le pongan como nombre sus nombres. No, que cumplamos el propósito de Dios en el nombre de Jesús y para gloria no de un ministro, no de un ministerio, sino para gloria única y exclusivamente de Dios. Amén. Ahora por un momento quiero comparar la generación de Moisés con la generación de Josué en lo natural y que podamos comprender esto en lo espiritual, porque Dios lo que hizo con la generación de Josué en el pasado, como lo vemos en las Escrituras, lo quiere hacer en este tiempo. Debemos comprender también, esto no es algo que yo esté inventando. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11, el apóstol Pablo nos está explicando que el viaje de Israel, que comenzó con Moisés desde Egipto hasta llegar a la posesión plena de la herencia que Dios tenía para los hijos de Israel, es un tipo, es una figura, es una sombra para nosotros, como dicen los versos 6 y 11, siempre en 1 Corintios capítulo 10, es una figura y sombra para nosotros, tanto más para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que todo el viaje desde Moisés, desde el pueblo de Israel en Egipto, hasta la posesión plena de la herencia que Dios tenía para los hijos de Israel, es un tipo, es una figura, es una sombra, es una enseñanza para nosotros como creyentes, tanto más para aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, para este tiempo. Así que vamos a compararla con este entendimiento, la generación de Moisés con la generación de Josué. Y quiero hablar de varios puntos. Primer punto, una mentalidad de esclavos contra una mentalidad de soldados y conquistadores. La generación de Moisés tenía una actitud de esclavos. Vamos a ver en Éxodo capítulo 14, de los versos 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Como les decía, la generación de Moisés
tenía una actitud, una mentalidad de esclavos. Como podemos ver aquí, ellos estaban parados delante del Mar Rojo y cuando las cosas empezaron a parecer que no iban tan bien, los hijos de Israel empezaron a decir: Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? Nosotros bien te dijimos que nos quedábamos en Egipto. Así estábamos bien. Nos has traído para que nos maten en el desierto. Mejor nos sería servir a los egipcios. Una actitud de esclavos. Una actitud dispuesta a seguir siendo esclavos. Se sentían más seguros como esclavos. Frecuentemente encontramos en la generación de Moisés que estaban dispuestos o querían regresar a Egipto a seguir siendo esclavos. Tiempo después encontramos en Números 14, versos del 2 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren, los hijos de Israel consideraban que ser esclavos no era divertido, no era agradable, pero sentían que tenían más estabilidad y preferían estar como que más estables en Egipto aunque fueran esclavos. A final de cuentas, ellos nacieron siendo esclavos. Y lamentablemente muchos creyentes mantienen una actitud de esclavos. Se hacen a la idea de que es que yo soy así. Es que yo nunca podré dejar de ser así. Yo nunca voy a poder dejar esto. Siempre he sido así. O hay creyentes que tienen pequeñas pruebas y luego dicen: creo que estaba mejor antes. Mejor me vuelvo a la vida de antes. Mejor me regreso al mundo. Y siguen manteniendo una actitud de esclavos. En cambio, a diferencia de la generación de Moisés, la generación de Josué tenía una actitud y mentalidad de soldados, de guerreros que pelearían. En Números 14, versos del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí tenemos a los 12 espías después que fueron a reconocer la tierra. Vienen de regreso. Pero 10 espías dan un reporte muy pesimista. Y Josué y Caleb, quienes se convirtieron después en los líderes de la generación de Josué, vemos en ellos una actitud muy diferente. Ellos estaban dispuestos a confiar.
Ellos estaban dispuestos a avanzar. Ellos estaban dispuestos a seguir adelante. Y esa generación de Josué que tomó la tierra que Dios tenía para ellos, la tierra prometida, ellos no nacieron como esclavos. Ellos nacieron como libres. Ellos nacieron mientras marchaban a la tierra prometida. Y ellos no iban a parar hasta obtenerla. Por ningún momento pensarían en volver a Egipto. Esto nos habla de creyentes que no miran hacia atrás, que no consideran ni por un minuto volver a la esclavitud. Creyentes que tienen la idea hacia atrás, ni para tomar impulso, todo para adelante. Ellos tenían una mentalidad, no de esclavos, tenían una mentalidad de hombres libres, que iban a marchar hacia adelante para conquistar, para obtener los propósitos de Dios. Punto 2. ¿Reactivos o proactivos? La generación de Moisés era reactiva. La generación de Moisés era proactiva. La generación de Moisés veía la derrota como una opción. Y de hacer así, pues consideraban la opción de regresar a Egipto. Mientras que la generación de Josué no consideraba en lo más mínimo la opción del fracaso. Ellos solo miraban hacia adelante. Ellos decían, ¿vencemos o vencemos? Los otros decían, bueno, parece que esto va a estar difícil. Ay, pues, el panorama, tenemos que ser realistas y el panorama no es muy alentador. Mejor volvamos a Egipto. Mejor volvamos. No vamos a poder. El reactivo muchas veces tiende a ser pesimista. El proactivo tiende más al optimismo. El reactivo se deja llevar por las circunstancias. Los proactivos manejan las circunstancias. Esto lo podemos ver ilustrado en los últimos versos de Números 13, en Números 14, al comparar a Josué y a Caleb, que fueron los líderes, como habíamos ya comentado, de la generación de Josué con el resto del pueblo y los otros espías. Punto 3. Las aguas se abren, unos huyen del enemigo. Las aguas se abren, otros enfrentan al enemigo. Con la generación de Moisés, las aguas, en este caso, las aguas del Mar Rojo, se abrieron. Entonces, ellos escaparon del enemigo. Escaparon del enemigo. Todos atemorizados, todos llenos de miedo porque el enemigo venía atrás de ellos, persiguiéndolos. Vamos a leerlo en Éxodo 14, 21 al 23 y después del 29 al 31. Dice así, del 21 al 23. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versos 29 al 31.
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y a Moisés, su siervo. Como podemos ver, las aguas se abren. Los hijos de Israel estaban llenos de temor, llenos de miedo. Los hijos de Israel en la generación de Moisés. Las aguas se abren y empiezan a correr para escapar del enemigo. Dios hizo una gran salvación para ellos. Por la intervención de Dios, ellos pudieron escapar del enemigo. Por un milagro de Dios. De hecho, esto es lo que esperan muchos creyentes en el fin, que suceda con el arrebatamiento. Muchos creyentes esperan que sea el arrebatamiento para correrle al anticristo y al falso profeta y al dragón. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Con la generación de Josué, en cambio, también las aguas se abrieron y pasaron en seco, en este caso, por el Jordán. Vamos a leer en Josué 3:15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado. Se acercaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí estamos hablando de la generación de Josué. Las aguas se abren, entonces la generación de Josué pasa en seco a través del lienzo, el caudal de las aguas del río Jordán, en seco, cruzan. Pero no traían a sus enemigos atrás, sus enemigos estaban adelante. Cruzaron no para huir del enemigo, cruzaron para enfrentar al enemigo, para atacar al enemigo, para conquistar, para vencer al enemigo. Como encontramos en Josué 6, 20 al 21, verso 24, y en muchos pasajes más. Josué 6, 20 y 21. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Brincamos al verso 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Las aguas se partieron, repito, no para que Israel huyera del enemigo, sino para que Israel enfrentara al enemigo que estaba delante de él. Entonces Israel atacó, fue un milagro. Nuevamente, las aguas se abrieron. Fue un milagro para enfrentar al enemigo y conquistar.
Esta es la iglesia por la que viene el Señor. Esta es la iglesia por la que viene nuestro Señor. Viene por una iglesia vencedora. Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Por la sangre de Cristo. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Romanos 16:20 nos habla que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Son versos a los que vamos a volver más adelante en este mismo mensaje. Pero Cristo viene no por una iglesia que le va a huir al enemigo, no por una iglesia que le va a huir al dragón, al anticristo, al falso profeta. Viene por una iglesia vencedora, por una iglesia victoriosa. No a rescatar a la iglesia, no, viene por una iglesia que va a poner el pie sobre sus enemigos, que va a aplastar, el Señor va a hacer que su iglesia aplaste a Satanás bajo sus pies. Vamos a volver a ese punto en un momento. Punto 4, comparando la generación de Josué con la generación de Moisés. Unos murieron en el desierto como fracasados, mientras otros, pues sí, tuvieron que morir, pero murieron después de haber conquistado la tierra prometida como vencedores. Mientras que la generación de Moisés murió en el desierto, quedaron postrados en el desierto, murieron como fracasados, como vamos a leer, Números 14, 29, 32, 34 y 35. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Verso 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Versos 34 y 35. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Aquí el Señor está hablando a la generación de Moisés. Después que llegaron los espías malvados, los 10 espías que hablaron mal de la tierra, que dijeron que no podrían, que eran tan reactivos, tan pesimistas, que dijeron no lo vamos a lograr, mejor volvamos a Egipto. Y toda esa generación de Moisés murmuró contra Dios, contra Moisés, se quejó, lloró. Entonces Dios dijo, ok, está bien, ustedes dicen que yo los traje al desierto para matarlos en el desierto, pues así va a ser. Conforme a 40 días que estuvieron en la tierra prometida, reconociendo la tierra, 40 días estuvieron ahí en la tierra prometida, reconociendo, dijeron que no entrarían, pues no entran. En 40 años van a estar dando vueltas al mismo desierto. 40 años al mismo desierto estarán dando vueltas hasta que muera toda esa generación incrédula. Debemos asegurarnos que cuando Dios nos dice algo, respondamos en ese tiempo. Y que no murmuremos contra Dios, que no nos quejemos contra Dios. Ellos dijeron, Dios nos trajo para matarnos en el desierto. Y Dios finalmente se las cumplió. Eso esperaban de Él. Y eso recibieron finalmente. En 1 Corintios capítulo 10, verso 5.
nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oh, que nosotros propongamos en nuestro corazón agradar a Dios. La generación antigua, la generación de Moisés, fue una generación incrédula, fue una generación que se quejaba contra Dios, que murmuraba contra Dios, que no estuvo dispuesta a creerle a Dios, no estuvo dispuesta a seguir adelante con Dios. Entonces, murieron como unos derrotados. Murieron como unos derrotados en el desierto. En cambio, la generación de Josué conquistó la tierra prometida. Como podemos leer en todo el libro de Josué, conquista tras conquista, victoria tras victoria. En Hebreos 11:33, en Hebreos 11 se nos habla de los diferentes hombres de fe. Y en el verso 33 nos habla que por la fe conquistaron reinos. Eso se ve cumplido sobre todo en la generación de Josué. Una generación a la cual Dios llevó de victoria en victoria, como Dios quiere llevar a su iglesia en este tiempo y más que nunca. El mejor tiempo para la iglesia de Cristo está por venir. Pero Dios tendrá que tratar con nosotros a como dé lugar para que despertemos, para que cumplir su propósito en nosotros. Punto 5. Siguiendo la comparación. Mientras que la generación de Moisés no entraron al cumplimiento de los planes de Dios, la generación de Josué completaron el plan de Dios. La generación de Moisés no entró al cumplimiento de los planes de Dios, como nos dice Hebreos 3:16 hasta el 4:2. Hebreos 3:16 hasta el 4:2 nos dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí el escritor de Hebreos nos está hablando de la generación de Moisés para que nosotros temamos y no caigamos, así como lo hace Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 11. Aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo lo mismo. Temamos para que no caigan en lo mismo en lo que cayó esa generación de Moisés. Aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes Dios estuvo disgustado por 40 años, que no entraron a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, por causa de su incredulidad. En cambio, la generación de Josué completó el plan de Dios para entrar a la posesión de la tierra que Dios les había prometido.
cumplió el plan de Dios para ellos, cumplió el propósito de Dios para ellos, de cruzar el Jordán y conquistar la tierra que Dios tenía para ellos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos que nosotros es necesario y debemos alcanzar para gloria de Dios, pero debemos guardarnos y librarnos de toda forma de incredulidad. Debemos estar dispuestos a seguir adelante, a tomar el compromiso de que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros antes que los nuestros propios. Punto 6. Mientras unos miraban los problemas, otros miraban las posibilidades. Como podemos ver en Números 13, del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mientras que la generación de Moisés veía los problemas, veían el tamaño de los gigantes, veían su fuerza, veían sus ciudades amuralladas, veían que eran demasiados, que eran muchos, como nos dice Deuteronomio 1:28, Deuteronomio 9:1. Ellos veían los problemas, veían todas las dificultades. Pero la generación de Josué, ¿qué veía? Las posibilidades. Veían los recursos que ellos tenían. ¿Qué decían Josué y Caleb? Con nosotros está Jehová. Más podremos nosotros que ellos. Con nosotros está el Señor. Nosotros vamos a poder. La generación de Moisés se dejaba llevar por el miedo, por el temor, por las circunstancias. La generación de Josué se dejaba llevar por la fe, por lo que Dios les había hablado. La generación de Josué es un tipo de aquellos creyentes agresivos que le creen al Señor, que le creen a su palabra y bajo ninguna circunstancia están dispuestos a mirar atrás, a volver atrás, a considerar el fracaso como una opción. Saben que están del lado vencedor. Saben que si el Señor está con ellos, en Él son o somos más que vencedores. Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que confrontemos al enemigo en su nombre. Dios quiere que obtengamos grandes victorias. Hoy en este tiempo hay una multitud de creyentes que están siendo preparados para ser esa generación, esa última generación de Josué, una generación de creyentes vencedores que entrarán a todo lo que Dios tiene preparado para ellos y para su iglesia en este tiempo final. Nosotros somos llamados para ser parte de esa generación que verá el cumplimiento
del propósito y del plan de Dios para su iglesia en el tiempo final. Así como el ejército de los cananeos había desmayado porque ellos podían entender, podían percibir que había llegado su hora final, como nos dice Josué 2, 9 y 11. Este es el tiempo en el cual los principados y potestades de Satanás tiemblan, tal vez no por lo que ya hay en la iglesia, no por cómo ven la iglesia en este momento, en la actualidad, sino porque saben lo que Dios va a hacer para despertar, para avivar su iglesia, y saben que les queda poco tiempo, como nos dice Apocalipsis 12:12. Sus días están contados. Saben que van a ser derrotados. Aunque traten de convencernos de lo contrario. Sí, porque los principados, las potestades, los gobernadores y huestes de Satanás tratan de convencernos que no podremos. Tratan de convencernos que seremos derrotados, cuando ellos mismos saben que están derrotados. Pero ese es un reino de mentira, ese es un reino de engaño. Son mentirosos. Recuerdo hace años me tocó ir a visitar a una mujer que estaba endemoniada. Estábamos sentados en la sala, ella se veía muy normal. Empezamos a platicar. Iba yo con mi esposa. Empezamos a platicar. Y dije una palabra. Yo sabía de qué era ese demonio. El Señor ya me había mostrado qué era. Era un demonio de miedo. Y yo le dije algo. El Espíritu Santo puso en mí decirle algo que iba a hacer que saltara el demonio de miedo. Entonces se lo dije. Y entonces el demonio saltó. Bueno, al decir saltó, se manifestó en la mujer. Porque de repente la mujer empezó a decir: ¡ay, no, eso me da mucho miedo! Y de repente: pastorcito, estamos solos. Y ahora sí te voy a destruir. No podrás conmigo. Se le transformó la cara, se le transformó la voz. Era una voz realmente horrorosa. Y me dijo: pastorcito, estamos solos. Y no podrás conmigo. Te voy a destruir. Yo recuerdo, estábamos sentados. En ese momento yo brinqué del asiento. Brinqué del asiento de la sala para acercarme a esta persona, extendiendo mi mano, y le dije, y me vino una risa que no era idea mía reírme, sino una risa que el Espíritu Santo provocó en mí. Me empecé a reír y le dije: tú no tienes ninguna potestad sobre mí. Tú no tienes ningún poder sobre mí, porque la sangre de Cristo me cubre.
Y tú no tienes poder sobre mí porque yo soy de Cristo. Y yo sí tengo poder sobre ti que me ha dado Jesús. Así que en el nombre de Jesús te mando, déjala y te vas al abismo. No pasó mucho tiempo. No fue una batalla, realmente una batalla. Quizá en un minuto lanzó un alarido. La mujer soltó como mucho aire y quedó debilitada y libre para gloria de nuestro bendito y maravilloso Señor. ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Porque es una realidad. Los espíritus malos nos tratan de convencer que no podremos, que vamos a ser derrotados. Pero ¿saben? Ellos son mentirosos, al igual que su líder, que es mentiroso y padre de mentira. Esa es su naturaleza. Es la naturaleza de todo el reino de las tinieblas. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y sus secuaces igualmente. Bueno, quisiera hablar ahora del propósito final de Dios para esta última generación de creyentes. Miren, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Quiero hablar de 3 puntos, que es el propósito final de Dios para esta última generación de creyentes, para esta última generación de Josué. Punto 1. Es la generación de creyentes vencedores que completará la obra de evangelismo mundial, que traerá una gran cosecha de almas para Cristo. Aleluya. En Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué acaso el evangelio del reino no está siendo ya predicado en todo el mundo? Pues en parte sí, pero no es simplemente que será predicado o que va a ser predicado. Y ahorita podríamos decir, bueno, con YouTube, con la radio, bueno, con el internet, con las redes sociales, podemos predicar y llevar la palabra a muchas naciones del mundo. Sí, es cierto, pero es algo mucho más profundo que eso, de lo que está hablando aquí Jesús. El evangelio será predicado de tal manera que muchos serán salvos, que habrá una gran cosecha de almas. Es lo que está hablando Jesús. De una gran cosecha de almas, que va a ser predicado el evangelio y muchos van a caer a los pies de Cristo. ¿A qué grado? ¿A qué grado? Miren, podemos encontrar en varias partes en la Escritura que nos habla que se espera una gran cosecha de almas antes de la venida de Cristo, en los tiempos finales. Ok, pero ¿qué tanto? ¿A qué grado va a ser la cosecha de almas? Zacarías 13, versos del 8 al 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una 1/3 parte de los habitantes en toda
la tierra. En toda la tierra. No solo en Israel. No solo en Israel. Esto podrá cumplirse en Israel en lo natural, pero en toda la tierra, en todo el planeta, un cumplimiento espiritual de lo que estamos leyendo. 2/3 partes se perderán. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. 2/3 partes serán cortados, se perderán eternamente. Pero otra 1/3 parte será salva. La 1/3 parte quedará en ella, quedará en la tierra. Y será metida al fuego, y será fundida, y se probará como se prueba el oro. El fuego de la prueba que vendrá en estos tiempos finales, no tardando mucho. Él invocará mi nombre, esa 1/3 parte. Y yo le oiré y dirá, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una 1/3 parte quedará en la tierra. Quedará en la tierra. ¿Por qué en la tierra? En el reinado milenial de Cristo. Después de la prueba final. Vendrá una prueba tal y una cosecha tal que una 1/3 parte serán salvos. Miren, estamos hablando que al día de hoy, y para ser exactos, exactamente, al día de hoy, 7 de julio de 2020, y chequé el reporte a las 11 de la mañana. Al día de hoy tenemos una población mundial estimada de 7.796.445.000 personas en números cerrados, habitantes en el mundo. Una 1/3 parte de esto sería hablar de 2.598.815.000 salvos, reales, genuinamente salvos. Ah, con razón. Juan vio en el Apocalipsis a los redimidos. ¿Y cuántos dijo que eran? Millones de millones. En Apocalipsis 5 del 9 al 11. ¡Aleluya! Viene una gran cosecha. Muchos serán salvos. Muchos serán alcanzados. Y esta última generación de Josué serán los encargados de evangelizar y cosechar todas estas almas en cada nación, conquistando naciones para Cristo, alcanzando naciones para Cristo. ¿Podemos imaginarnos? ¡Qué cosecha, qué cosa tan maravillosa y gloriosa será esto! Por eso es importante que estudiemos también la palabra. Que estudiemos celosamente la palabra de Dios. Como le dice Pablo a Timoteo, estudia para presentarte a Dios como un obrero aprobado,
que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es que los creyentes se preparen en la palabra para poder ser usados, tanto más en este tiempo, que nos preparemos en la palabra, para que podamos ser usados para hablar, para alimentar a otros muchos que serán cosechados. Y esa generación de Josué serán aquellos que conquistarán naciones para Cristo, que cosecharán a muchos que llegarán al conocimiento de su Señor y Salvador. Aleluya. Punto 2. Es la generación de creyentes vencedores que mostrará la gloria de Dios en esta tierra. En Habacuc 2:14 nos dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Toda la tierra verá la gloria de Jehová. ¡Qué maravilloso es esto! Como las aguas cubren el mar, toda la tierra verá la gloria de Dios. Ageo 2:9 nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿De cuál casa está hablando? Evidentemente aquí nos está hablando del templo de la restauración, del segundo templo, comparándolo con el primer templo, el templo de Salomón. Y nos dice que la gloria de la de la casa postrera será mayor que la primera. Bueno, para ellos, en ese tiempo, en tiempos de Ageo, en tiempos de la restauración, era la casa postrera. Pero este verso tiene una perspectiva profética que tiene un cumplimiento para nuestro tiempo. La gloria de la casa. ¿Cuál casa? Dios está hablando que de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. ¿De cuál casa? Primera de Timoteo 3:15, de esa casa. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. De esa casa, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La gloria de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente, postrera, la gloria de la iglesia postrera será mayor que la gloria de la iglesia primera. ¡Qué cosa tan maravillosa es esta! La iglesia final, la iglesia postrera, tendrá una gloria mayor que la iglesia primera, que la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Con razón nos dice la Escritura en Efesios 5:27 que Jesús viene por una iglesia gloriosa. Por una iglesia gloriosa. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia que sea santa y sin mancha. Ahí lo podemos ver confirmado. No lo estoy inventando. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habla de una gloria venidera que se ha de manifestar en su iglesia. Y estamos cerca.
Gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Pero no para gloria nuestra. No para promovernos a nosotros mismos. No para promover a un ministro, no para promover a un ministerio. El Señor se va a encargar de que esas motivaciones sean cortadas para que Él sea nuestro único propósito y solo Él sea glorificado. Punto 3. Tercer propósito para la iglesia final, para la generación de Josué final. Es la generación vencedora, que obtendrá la victoria final sobre Satanás, sus ángeles caídos y demonios. Apocalipsis 12, del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Los vencedores de esa última generación de vencedores, conquistadores, que Dios está o levantará en este tiempo final. El Señor no viene por una iglesia derrotada. El Señor viene por una iglesia vencedora. Viene por una iglesia gloriosa, que pueda quedar eso en nuestra mente y nuestro corazón. Él no viene a rescatar una iglesia que le va a huir al diablo, al anticristo, al falso profeta. No. Él viene a encontrarse con una iglesia que venció. El Señor finalmente tendrá una iglesia gloriosa que con su autoridad, por su sangre, obtendrá la victoria final sobre Satanás y su reino. Quiero hacer una maravillosa comparación entre la generación de Josué en su tiempo y la generación de Josué final. En Josué 10, 23 al 25. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Nuevamente entendamos. Esto sucedió física y literalmente en el tiempo de Josué, pero es figura y sombra para nosotros como creyentes. Ahora recordemos, Josué, que por cierto es el mismo nombre de Jesús. Ambos nombres ya están castellanizados, pero Josué es en hebreo, Jesús es en griego. Aquí tenemos que Josué, con su ejército, la generación de Josué en lo natural, obtuvo una gran victoria contra 5 reyes cananeos que se aliaron para enfrentar a los hijos de Israel, porque ellos podían entender que solos no podrían derrotarlos, no podrían vencerlos. Así que se unieron ilusos pensando que iban a tener la victoria, y no tuvieron la victoria. Vencieron la generación de Josué,
Y se pusieron a buscar a los reyes. Ya que encontraron a los reyes, los encontraron en una cueva. 5 reyes. Y los capturaron. Ahora, ¿estos reyes de qué nos hablan? ¿De qué nos hablan estos reyes? Son tipo de ángeles caídos que gobiernan naciones. ¿De dónde sacó eso? Está en la Biblia. Daniel 10:13 y Daniel 10:20 nos habla que Daniel se puso a orar. Que él oró por 21 días, pero que desde el primer día fue enviado un ángel del cielo. Pero a ese ángel se le opuso el príncipe del reino de Persia. Ahora, no era un ser humano el que se le opuso a un ángel. Era un principado espiritual. Y dice la Escritura que hubo guerra en el cielo y pelearon el ángel de Dios con ese príncipe de Persia. Y que después fue enviado Miguel, uno de los principales príncipes, a pelear contra ese principado. Hubo victoria. Y después en el verso 20 habla del príncipe de Grecia, hablando de príncipes como ángeles caídos. Entonces, estos reyes son tipo de ángeles caídos para nosotros. Para Josué y su generación, obviamente eran reyes en lo natural, pero eso es una sombra, recuerden. 1 Corintios 10, 6 y 11 son una sombra, figura, un ejemplo para nosotros. Entonces los sacaron y mandó Josué a sus principales que pusieran sus pies sobre sus cuellos. Es decir, si esta es la cabeza y este es el cuello, cada principal del ejército de Josué tenían que poner su pie sobre los cuellos de cada uno de esos reyes en señal de derrota, en señal de que los habían subyugado, en señal de humillación, en señal de victoria. Y Josué les dijo, no teman, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová contra todos sus enemigos, contra los cuales peleáis. Esto mismo nos promete Jesús, nuestro Josué celestial, a su iglesia, a la última generación de Josué. Romanos 16:20. Se acordarán que les dije que íbamos a volver. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo vemos. Lo que acabamos de leer en Josué es algo que el Señor va a cumplir. Y Satanás también es un ángel caído. Y aquí donde terminamos, va a empezar el tercer mensaje de la generación de Josué, donde voy a empezar a hablar sobre esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué les dice a su generación, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. El Señor quiere hacer de esta última generación de su iglesia unos vencedores, que venzan sobre los poderes de las tinieblas. Pero quiero enfatizar, y ya para terminar, solo por un momento, la última generación de Josué va a cumplir los propósitos de Dios, no los suyos propios. Hoy estamos en tiempos en que muchos
toman un pasaje de Josué y lo aplican pésimamente. Lo aplican muy mal. Por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios para usarla bien. Como dice 2 de Timoteo 2:15, que ya mencionamos, estudia la palabra para que seas un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, hay una diferencia entre usar la palabra y usarla bien. Muchos usan la palabra, pero no la usan bien. Vamos a ver un pasaje que es muy mal aplicado. En Josué capítulo 1, versos del 3 al 5. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Este es un verso que muchas veces los creyentes de nuestro tiempo usan muy mal. Hace un tiempo supe de un pastor aquí en nuestra ciudad, Tuxpan, Veracruz, que fue con toda su congregación a buscar a un terreno bastante bueno, bastante grande, en muy buena ubicación. Fue con toda su congregación a pisar ese terreno, se brincaron la cerca y estuvieron pisando y declarando y decretando que iba a ser suyo, porque Dios había dicho que todo lo que pisara en la planta de su pie sería de ellos. Pues bueno, han pasado quizás 2 años, 3 años de que él hizo eso. Ahorita en ese terreno hay una agencia Nissan y hay una ferretera muy grande. ¿Qué pasó? ¿El Señor está fallando? ¿El Señor está fallando a sus promesas? No, hay que leer correctamente lo que dice la Escritura. La generación de Josué cumple los propósitos de Dios, no los suyos propios. Así que a Josué le fue dada esta promesa: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Entonces ellos podían ir a China, a Mongolia, a Rusia, a Vietnam, a Irán, a Irak, a Egipto, y pisar Alemania y pisar todos esos lugares, e iba a ser de ellos. ¿Será que les faltó fe para extenderse más? No, el Señor le está diciendo claramente: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Aquí les está dando el Señor sus límites al norte y al sur. Les está diciendo desde el desierto de Sin, el desierto de Sinaí, hasta el Líbano y aún más arriba hasta llegar al río Éufrates por Siria, en esos límites. Y luego les dice, toda la tierra de los heteos, era la tierra pegada al río Jordán, ese era su límite al este, hasta el gran mar, ese era el mar Mediterráneo. Entonces Dios les está diciendo, todo lugar que pise la planta de sus pies, con este límite al sur, este límite al norte, este límite al este y este límite al oeste, todo lo que pise la planta de sus pies será de ustedes. No les estaba dando un cheque en blanco para que lo que ellos quisieran, todo lo que ellos quisieran pisar sería suyo. Muchos creyentes no están considerando correctamente este verso. Debemos ser consistentes en lo que leemos, en lo que creemos. Hemos de cumplir el propósito de Dios, no el nuestro propio. Aprendamos de Jesús. Jesús dijo, yo vine no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, según Juan 5:30, según Juan 6:38. La generación de Josué cumple los propósitos de Dios, no sus propios propósitos. Amén.